Todos tenemos un sueño y junto con ese sueño siempre aparece un enemigo invisible, el miedo. Ese miedo que te paraliza cuando quieres dar el primer paso. Ese miedo que te hace tartamudear cuando quieres decir algo importante. Ese miedo que te hace creer que nunca, pero nunca será suficiente. Lo curioso es que muchos creen que para poder cumplir sus sueños, primero hay que eliminar el miedo. Pero no, el miedo nunca desaparece. El miedo es como una sombra, siempre estará ahí. La diferencia está en lo que decides hacer con él. ¿Dejas que te detenga o lo conviertes en tu combustible? Hoy quiero contarte la historia de alguien que nació con un sueño, pero también con un enemigo feroz, el nerviosismo. Una persona que temblaba al hablar, que sudaba frente a los demás, que se paralizaba ante una simple presentación. Y aún así, en lugar de rendirse, tomó una decisión que cambiaría su vida. No huir de su miedo, sino aprender a caminar con él. Dicen que el miedo más grande del ser humano no es la muerte, sino hablar en público. Imagina entonces a alguien que desde niño, cada vez que debía decir su nombre en clases, sentía cómo su corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Imagina esa voz quebrada, ese temblor en las manos y esa sensación insoportable de que todos lo estaban juzgando. Esa persona era él, pero había un sueño que no lo dejaba dormir: ser un gran orador. No porque quisiera fama o aplausos, sino porque sabía que dentro de él ardían mensajes que podían encender a otros. Quería hablar, aunque cada palabra se le atascara en la garganta. Quería inspirar, aunque cada presentación fuera un campo de batalla contra sus propios nervios. Los demás le decían: eso no es para ti, mejor dedícate a otra cosa. Y él, aunque dudaba, nunca se rindió, porque su sueño fue más grande que su miedo. Se apuntó a sus primeras clases de oratoria. El primer día apenas pudo sostener una frase sin que su voz se quiebre. Los demás rieron, algunos con burla, otros con lástima. Y esa noche, al llegar a casa, lloró como nunca. Pero en lugar de rendirse, tomó una decisión. Si el miedo iba a estar ahí, entonces aprendería a caminar con él. Noche tras noche, practicaba frente al espejo. Grababa su voz y la oía una y otra vez, no para odiar sus temblores, sino para domarlos. Se inscribía a concursos pequeños, aunque sabía que se quedaría en blanco. Se exponía, caía, pero volvía a levantarse. Y cada vez que el nerviosismo lo hacía tartamudear, recordaba la razón. Hablar no era un capricho, era su destino. Pasaron los años y algo extraordinario ocurrió. Aquel joven que antes no podía ni levantar la mirada, comenzó a ser buscado en escuelas, en auditorios, en congresos. Su voz ya no era temblorosa, era firme, clara y poderosa. Había transformado sus nervios en energía. Y cuando alguien le preguntaba cuál era su secreto, respondía con una sonrisa. No fue vencer el miedo, fue aprender a hablar con él sentado en la primera fila. Hoy, ese niño nervioso es recordado como un gran orador, no porque nació con el talento, sino porque se atrevió a convertir su debilidad en la fuerza que lo hizo imparable. Aquí te comparto 7 claves para ser un orador imparable. 1. El temblor es tu aliado. Muchas personas piensan que el éxito como orador se mide en cuán calmados lucen en el escenario. Creen que hablar sin nervios es la meta. Pero déjame decirte algo. Si algún día dejas de sentir miedo antes de hablar, preocúpate. Porque eso significa que lo que vas a decir dejó de importar. El temblor en las manos, la aceleración del corazón, ese cosquillón en el estómago no son enemigos. Son señales de que tu cuerpo te está preparando para algo grande. Es adrenalina pura. Es tu sistema nervioso poniéndote en modo alerta para que tengas más energía, más enfoque y más fuerza. El problema no está en sentir nervios.
El problema está en interpretarlos mal. Muchos dicen, tiemblo, entonces no sirvo, cuando en realidad deberían decir, tiemblo, entonces estoy listo. El secreto está en canalizar esa energía hacia tu voz, hacia tu mirada, hacia tu lenguaje corporal. Respira profundo, sonríe y en lugar de esconder el nerviosismo, deja que se convierta en gasolina para encender tus palabras. Porque un corazón que late fuerte no es debilidad, es poder. 2. Habla con el corazón, no con la memoria. ¿Cuántas veces has visto a alguien recitar un discurso perfecto, palabra por palabra, pero aburrido, frío, sin vida? El público no quiere robots, no quiere frases decoradas que parecen ensayadas hasta el cansancio. La gente quiere sentir verdad. Claro que puedes prepararte, claro que puedes tener tu guión, pero recuerda esto, cuando estás en el escenario, lo más valioso que tienes no son tus frases memorizadas, es tu corazón latiendo. Si olvidas una palabra, nadie lo notará. Si cambias una oración, nadie lo recordará. Pero si hablas desde lo más profundo de ti, todos, absolutamente todos lo sentirán. El público no recuerda discursos, recuerda emociones. Tal vez no se lleven cada frase exacta, pero sí recordarán cómo los hiciste sentir. Y cuando hables desde el alma, tus palabras atravesarán cualquier muro, porque lo genuino siempre llega más lejos que lo perfecto. Así que no busques sonar impecable, busca sonar humano. Particularmente, el punto que sigue a mí me fascina. 3. Domina el silencio. El silencio es uno de los recursos más poderosos en la oratoria y sin embargo es uno de los más olvidados. Muchos oradores sienten que si hacen una pausa van a quedar mal, como si se hubieran quedado en blanco. Entonces llenan cada segundo con palabras vacías, con muletillas, con ruidos. Pero el silencio no es vacío, es presencia. Una pausa bien colocada puede atrapar al público más que cualquier grito. El silencio es lo que hace que una idea repose, que una frase cale, que un mensaje se grabe en la memoria. Imagina decir algo profundo y luego callar. En ese instante, el público respira contigo, procesa, reflexiona. Eso es poder. El silencio no te debilita, te engrandece. Aprende a confiar en tu silencio. No le temas. Úsalo como un pincel que dibuja énfasis en tu discurso. Porque cuando hablas todo el tiempo, el público se acostumbra. Pero cuando callas, en el momento preciso, todos despiertan. 4. Conecta antes de convencer. La oratoria no es un concurso de argumentos. No es pararte enfrente de la gente para mostrar lo inteligente que eres. Es un arte de conexión. Y te voy a dar una clave. La gente no abre su mente hasta que primero le abres el corazón. Si hablas con el objetivo de que te aplaudan, probablemente pierdas. Si hablas con la intención de lucirte, probablemente aburras. Pero si hablas para tocar vidas, para inspirar, para servir, siempre, siempre ganarás. ¿Cómo se conecta? Con autenticidad, con vulnerabilidad, contando una historia personal, haciendo sentir al público que tú no estás arriba y ellos abajo, sino que están juntos en el mismo viaje. Cuando alguien siente que lo entiendes, cuando siente que hablas su idioma, ya no necesitas que lo convenzas, se abre solo. Y recuerda esto siempre, antes de convencer con razones, conecta con emociones. 5. Entrena como un atleta. Un orador no se hace en un escenario, se hace en la práctica diaria. Igual que un atleta que repite un movimiento cientos de veces, tú debes entrenar tu voz, tu postura, tus gestos. Aquí no hay un secreto mágico, hay disciplina. Grábate, escúchate, analiza qué haces bien y qué debes mejorar. Habla frente al espejo,
Ensaya frente a tus amigos. Y recuerda, cada práctica es una repetición más, un músculo más que se fortalece. Muchos piensan que los grandes oradores nacieron con ese talento, pero no, lo construyeron. El talento abre puertas, pero la disciplina es lo que los deja dentro. Si quieres hablar con seguridad, no basta con inspirarte una vez. Tienes que entrenar como un atleta, hasta que tu cuerpo y tu voz trabajen juntos de manera natural. El siguiente punto es importantísimo, porque todo va a depender del contexto en el que te encuentres. 6. Cuida tu lenguaje invisible. Yo ahora me encuentro sentado en una posición de relajo, pero si tienes que estar de pie, el público escucha tus palabras, pero cree en tu cuerpo. Si tu boca dice una cosa y tus gestos otra, el público confiará en lo que ve, no en lo que oye. Por eso, tu lenguaje corporal es crucial. Tu mirada, por ejemplo. Si hablas, pero no miras a nadie, parecerás inseguro. Pero si sostienes la mirada, generas confianza. Tus manos no deben estar rígidas ni escondidas. Deben acompañar tu mensaje con naturalidad. Tu postura, erguida, firme, también transmite seguridad. Y no se trata de moverse de manera exagerada o ensayada, sino de ser coherente. Que tu cuerpo sea un eco de tus palabras, no una contradicción, porque la comunicación no verbal grita más fuerte que cualquier discurso. 7. Nunca hables, siempre sirve. El error más grande de muchos oradores es pensar que el escenario es un lugar para brillar. Y no, el escenario es un lugar para servir. Tu voz no es para ti, es para los demás. Por eso, cada vez que te pares frente a un público, pregúntate, ¿qué necesitan escuchar? ¿Qué puedo entregarles que les transforme, que les inspire, que los levante? Esa mentalidad lo cambia todo. Porque cuando hablas desde el ego, la gente lo nota. Pero cuando les hablas desde el servicio, la gente lo siente. Y cuando entiendes esto, ya no importa si tartamudeas, si tu voz tiembla, si tus manos sudan, porque lo que importa es lo que entregas. Y si lo que entregas da valor, propósito y transformación, tu mensaje quedará grabado para siempre. El miedo nunca se va. Siempre estará sentado en la primera fila. Pero cuando aprendes a caminar con él, descubres que lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Quizás hoy tú también tiemblas, dudas, tartamudeas. Quizás sientes que tu voz no es suficiente. Pero escucha bien, no se trata de nacer con talento. Se trata de elegir nunca rendirse. Ese niño nervioso que parecía condenado al silencio se convirtió en un trueno, porque se atrevió a intentarlo una y otra vez. Lo mismo puede pasar contigo. La próxima vez que el miedo te visite, no lo veas como un enemigo. Dale un asiento en la primera fila y dile, gracias por estar aquí. Ahora observa cómo hablo porque este escenario es mío. Y recuerda siempre esto, tu voz puede temblar, pero tu mensaje puede estremecer al mundo. Y si decides levantarte, si decides hablar aún con nervios, si decides creer en ti cuando nadie más lo haga, ese será el día en que tu historia comience a cambiar. Porque los grandes oradores no son los que nunca sintieron miedo, son los que aprendieron a hablar a pesar de él. Así que no calles tu voz, no calles tu historia, porque quizás lo que tienes que decir es exactamente lo que alguien necesita escuchar para transformar su vida.